San Juan de Ravenna. Cada 19 de enero, la Iglesia Católica recuerda a San Juan de Ravenna, obispo. Elogio, en la ciudad de Ravenna, en la Flaminia, San Juan, obispo, el cual, mientras toda Italia era devastada en la guerra contra los lombardos, proveyó óptimamente a las necesidades de la Iglesia, como narra San Gregorio Magno, Papa, quien le envió su libro de la Regla Pesterel. Bajo el nombre de Juan de Ravenna se evocan 3 obispos distintos, cada uno de las cuales ha estado en algún momento inscripto en el calendario del culto. El primero, del siglo IV, es llamado también Angeloptes, y no estuvo nunca asentado en el martirologio romano, así que difícilmente se lo confunda con el de hoy. El segundo, en cambio, fue obispo de Ravenna en el siglo V y estaba incluido en el martirologio romano anterior, en fecha 12 de enero. Puede fácilmente ser confundido con el que celebramos hoy, Juan III Juan II, según si la fuente cuenta o no a Juan Angeloptes, llamado Juan Romano, que es del siglo VI, ejerció su episcopado entre el 578 y el 595, su fecha de celebración es 19 de enero, y se ha incorporado al martirologio en la nueva edición, ya que en la anterior no figuraba. Por eso, cuando en el resumen de datos del santo, en el encabezado de la página ponemos fecha en el calendario anterior, 12 de enero, debe tenerse presente que no solo se ha desplazado la fecha, sino que se ha sustituido al personaje. El Juan de Ravenna que celebramos hoy vivió en un momento complicado políticamente, la invasión de los lombardos, que a partir del 560 se lanzaron a la conquista de Italia, devastando, como solía ser en estos casos, las ciudades a las que vencían. Juan es alabado por cuidar y mantener, incluso desde el punto de vista civil, su pueblo durante la invasión. Ravenna representaba en esas décadas el centro del poder del Imperio bizantino en Occidente, por lo que su importancia estratégica no podía ser mayor. Desde el punto de vista eclesiástico, Ravenna era el punto de contacto entre la Iglesia de Occidente y el centro imperial de Bizancio. Por lo tanto, su obispo era, de alguna manera, el rival natural del obispo de Roma. La llamada controversia de los 3 capítulos, compleja cuestión que pertenece al curso general de la historia de la Iglesia, pero que podemos simplificar mucho diciendo que se trató de un pulso entre el emperador Justiniano y el obispo de Roma Virgilio. Aunque se desarrolló unos años antes que el episcopado de Juan, dejó secuelas graves en las relaciones entre el papado y el imperio. Parece que Juan mantuvo una postura favorable al emperador, tal como se deduce de la anónima Epistula Generalis seu apologetica contra Johannem Ravennatem Episcopum, Epístola General o Apologética contra Juan, obispo de Ravenna, en la que el autor se queja amargamente y lanza invectivas contra el obispo, ya que ese autor anónimo ha sido condenado a muerte por la autoridad civil en la cuestión teológica que se debatía, y a pesar de que el obispo de Roma lo había perdonado, el de Ravenna no. De todos modos, las relaciones con San Gregorio Magno, que gobernó del 590 al 604, en parte coincidente con Juan, parecen haber sido fluctuantes, ya que, a pesar de la tensión, el Papa alaba la virtud de Juan y le dedica una de sus obras más destacadas, la Regula Pastoralis. Durante su episcopado se concluyó y dedicó solemnemente, el 17 de mayo del 582, la Basílica de San Severo in Classe. Nada más sabemos de Juan, cuya vida y hechos solo podemos deducirlos de manera muy indirecta.